Nací con una naturaleza rebelde. Literalmente no puedo entender lo que la gente quiere de mí. Mi madre adoptiva dijo que mi hermano podía ir a la escuela, pero yo no porque él tenía algo extra que yo no tenía. Así que esa noche tomé las tijeras y, ¡zas!, se lo quité por completo. Mis padres adoptivos se pusieron furiosos, me dieron un castigo y me entregaron al viejo soltero del pueblo. Ese mismo día le puse un fuerte laxante en la cena. El viejo fastidioso terminó en el hospital y a mí me enviaron de vuelta a casa. Mis padres adoptivos se negaron a darme de comer, diciendo que me dejarían de hambre. Bien, si yo no puedo comer, nadie come. Corrí a los campos y rompí hasta los cimientos cada pequeño cultivo del pueblo. Así que cuando mis padres biológicos finalmente me encontraron, todo el pueblo estaba celebrando con tambores y petardos. Mi madre adoptiva agarró las manos de mi mamá, con las lágrimas corriendo por su rostro. Tu hija tiene graves actitudes rebeldes. Será mejor que le revisen el cerebro. Mi mamá no entendió lo que quería decir en ese momento. No hasta que llegué a casa, y su hija adoptiva comenzó su historia para dar lástima, justo frente a mí. Pearl, tu antigua habitación recibe la mayor cantidad de luz solar, y ya estoy acostumbrada a ella. ¿Puedes dejármela, por favor? La miré con lástima. Megan, ¿te vas a morir sin luz solar? No. Megan extendió las manos. Pero el doctor dijo que tengo mala circulación. Necesito 8 horas de luz solar todos los días, así que tendrás que conformarte con la habitación de la criada. También necesito las otras habitaciones. Dijo esto como si fuera la dueña de una plantación informando a la servidumbre. Ni siquiera esperó mi respuesta antes de hacer que arrojaran mis cosas al cuarto de la criada. Al ver su figura alejándose, me eché a reír. Luego fui a la ferretería y compré 18 calentadores de ambiente. En la oscuridad de la noche, me colé en la habitación de Megan. Primero le deslicé una pastilla de mentoles en la boca, luego coloqué todos los calentadores alrededor de su cama. Puse cada uno de ellos al máximo y los enchufé todos. 1 hora después, Megan dejó escapar un chillido de susto. Estaba casi acalorada. Todo su cuerpo estaba rojo, su rostro cubierto de ronchas irritadas. Mamá y papá la llevaron corriendo al hospital durante la madrugada. Cuando regresaron y revisaron las cámaras de seguridad, descubrieron que yo era la culpable. Antes del amanecer, me sacaron a tirones de la cama. El rostro de papá estaba ensombrecido por la rabia cuando exigió saber por qué había instalado los calentadores. Para ayudarla a mejorar, bostecé. Dijo que necesita luz solar para su circulación. Solo estaba tratando de acelerar su recuperación. Papá contuvo su furia. ¿Y qué hay de la pastilla de mentoles? Parpadeé inocentemente. Me preocupaba que no pudiera soportarlo. Si está dormida, no sentirá el calor. Desafortunadamente, papá no elogió mi consideración. Estaba temblando de rabia, demasiado ahogado por el coraje para hablar. Mamá le frotó la espalda mientras me decía que dejara de hablar. Me obligaron a prometer que me disculparía con Megan en el hospital. Al ver que ambos estaban a punto de desmayarse de ira, asentí. A la mañana siguiente, compré una cesta de frutas en el mercado y seguí a mamá al hospital. Una vez en la habitación, me disculpé con Megan. Justo en ese momento, el médico necesitaba la firma de mamá, así que salió de la habitación. En el segundo en que se fue, la expresión de Megan cambió. Primero, me obligó a pelarle una naranja. Después de entregársela, me sonrió. Pearl, ¿sabes qué? Mamá y papá me amaban más. Justo después de que te perdieron, fueron al orfanato y me adoptaron. Durante 5 años nunca me hablaron de ti. La noche antes de que volvieras, no podían dormir de la preocupación. Si tus propios padres ni siquiera te quieren, ¿qué tan aburrida es tu vida? Si yo fuera tú, volvería a ese callejón de pueblerinos para no ser un estorbo. No pudo terminar esa última palabra antes de que se la devolviera a la garganta de una sacudida. Le salté encima, zarandeándola a diestra y siniestra. ¡Sash! 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 Después de varios sustos, Megan finalmente encontró su voz y comenzó a llorar a mares. Pero antes de que pudiera concentrarme realmente en mi tarea, alguien me apartó de un tirón. Pearl, ¿qué diablos estás haciendo? Miré hacia arriba. Era mi hermano, a quien no había visto en años. Ayer, cuando llegué a casa, mamá y papá me dijeron que estaba en un viaje de negocios. Vi la pequeña maleta junto a la puerta. Debía haber venido directo del aeropuerto. Pero a juzgar por lo alterado que estaba, claramente no estaba aquí por mi fiesta de bienvenida. Efectivamente, después de revisar las prendas de Megan, me señaló a la cara y me reclamó. ¿Estás rara? Le dije. Nope. Megan empezó a llorar a su lado. Brad, ¿qué debo hacer?
A Pearl realmente no le agrado en absoluto. Solo le pregunté sobre su vida pasada y empezó a retarme. Tal vez debería mudarme. Sus lágrimas rompieron el corazón de Brad. Me agarró de la muñeca con el rostro frío. Discúlpate. Yo estaba confundida. ¿Por qué? Porque la asustaste. Brad estaba furioso. Ella no te hizo nada y tú solo la asustaste sin motivo. No deberías... No terminó la frase. Saqué una grabadora de voz de mi bolsillo. Reproduje todo, desde cuando Megan pidió la naranja hasta cuando la zarandeé. La habitación se quedó en silencio al instante. El rostro de Megan pasó de blanco a rojo. El rostro de Brad pasó de rojo a blanco. Miró a Megan con el ceño fruncido. ¿Cómo pudiste decirle esas cosas? Megan parecía sumamente agraviada. No lo decía en serio. Solo estaba bromeando con Pearl. Pensé que ninguna persona normal se creería eso. Pero Brad lo hizo. Se volvió hacia mí. Ya la oíste. Solo estaba bromeando. Megan sigue siendo tu hermana. Como la mayor, no puedes ser más tolerante en lugar de hacer un escándalo por todo. Lo pensé y dije que estaba bien. Al ver que mi actitud se suavizaba, la de Brad también lo hizo. Se acercó y me dio un abrazo, dándome la bienvenida a casa. Luego me obligó a borrar la grabación, advirtiéndome que no se la reprodujera a nuestros padres. Mamá y papá se han estado culpando por haberte perdido. Simplemente no saquemos a relucir el pasado frente a ellos. Sigamos adelante. Sabía que no le preocupaba que nuestros padres salieran lastimados. Le preocupaba que culparan a Megan si se enteraban, pero lo borré de todos modos. Después de asustarla, ya no me enojaban esas palabras. Justo después de que lo borrara, mamá volvió. Al ver la cara de susto hinchada de Megan, se sorprendió. Pero gracias a la labia de Brad, creyó que Megan se había golpeado accidentalmente con algo. Nací con una vena rebelde. Literalmente no puedo entender lo que la gente quiere de mí. Mi madre adoptiva decía que mi hermano podía ir a la escuela, pero yo no, porque él tenía algo extra que yo no tenía. Así que esa noche, tomé las tijeras y, ¡zas!, se lo quité por completo. Mis padres adoptivos se pusieron furiosos. Me dieron un castigo hasta dejarme muy exhausta y me entregaron al viejo solterón del pueblo. Ese mismo día le puse un fuerte laxante en la cena. El viejo fastidioso acabó en el hospital y a mí me enviaron de vuelta a casa. Mis padres adoptivos se negaron a darme de comer, diciendo que me dejarían de hambre. Muy bien, si yo no puedo comer, nadie come. Corrí a los campos y rompí hasta los cimientos todas las pequeñas cosechas del pueblo. Así que cuando mis padres biológicos por fin me encontraron, todo el pueblo lo celebraba con tambores y petardos. Mi madre adoptiva agarró las manos de mi madre, con las lágrimas rodando por su rostro. Su hija tiene graves actitudes rebeldes. Más vale que le hagan revisar el cerebro. Mi madre no entendió a qué se refería en ese momento. No hasta que llegué a casa y su hija adoptiva empezó con su historia lacrimógena justo delante de mí. Pearl, a tu antigua habitación le da más luz del sol, y ya estoy acostumbrada a ella. ¿Me la puedes ceder, por favor? La miré con lástima. Megan, ¿te vas a morir sin la luz del sol? No. Megan extendió las manos. Pero el médico dijo que tengo mala circulación. Necesito 8 horas de luz solar todos los días. Así que tendrás que conformarte con el cuarto de la sirvienta. También necesito las otras habitaciones. Dijo esto como si fuera la dueña de una plantación informando a la servidumbre. Ni siquiera esperó mi respuesta antes de mandar tirar mis cosas a la habitación de la criada. Al mirar su figura alejándose, me eché a reír. Luego fui a la ferretería y compré 18 calefactores. En plena noche, me colé en la habitación de Megan. Primero le introduje una pastilla de mentoles en la boca y luego coloqué todos los calefactores alrededor de su cama. Los puse todos al máximo y los enchufé. 1 hora después, Megan soltó un chillido como de susto. Estuvo a punto de sudar en cama. Todo su cuerpo estaba rojo, su cara cubierta de horribles ronchas. Mamá y papá la llevaron corriendo al hospital durante la noche. Cuando volvieron y revisaron las grabaciones de seguridad, descubrieron que yo era la culpable. Antes del amanecer, me sacaron a tirones de la cama. El rostro de papá estaba oscuro de rabia mientras me exigía saber por qué había puesto los calefactores. Para ayudarla a mejorar, bostecé. Dijo que necesitaba luz solar para su circulación. Solo intentaba acelerar su recuperación. Papá reprimió su furia. ¿Y la pastilla de mentoles? Parpadeé con inocencia. Me preocupaba que no pudiera soportarlo. Si está dormida, no sentirá el calor. Por desgracia, papá no elogió mi consideración. Temblaba de rabia, demasiado ahogado para hablar.
Mamá le frotaba la espalda mientras me decía que me callara. Me obligaron a prometer que me disculparía con Megan en el hospital. Al verlos a ambos a punto de desmayarse por el enfado, asentí. A la mañana siguiente, compré una cesta de frutas en el mercado y seguí a mamá al hospital. Una vez en la habitación, le pedí disculpas a Megan. Justo entonces, el médico necesitó la firma de mamá, así que ella salió de la habitación. En el instante en que se fue, la expresión de Megan cambió. Primero, me hizo pelarle una naranja. Después de entregársela, me sonrió. Pearl, ¿sabes qué? Mamá y papá me querían más. Justo después de que te perdieran, fueron al orfanato y me adoptaron a mí. Durante 5 años, nunca me hablaron de ti. La noche antes de que volvieras, no podían dormir de la preocupación. Si ni siquiera a tus propios padres les agradas, ¿qué tan aburrida es tu vida? Si yo fuera tú, volvería a ese callejón de paletos para no ser una carga. No llegó a terminar esa última palabra antes de que se la hiciera tragar de una sacudida. Salté sobre ella, zarandeándola a diestra y siniestra. Sash, sash, sash. Después de varios sustos, Megan finalmente encontró su voz y empezó a gemir, pero antes de que pudiera disfrutarlo de verdad, alguien me arrancó de encima. Pearl, ¿qué demonios estás haciendo? Levanté la vista. Era mi hermano, al que no había visto en años. Ayer cuando llegué a casa, mamá y papá me dijeron que estaba en un viaje de negocios. Vi la pequeña maleta junto a la puerta. Debía de venir directamente del aeropuerto. Pero, a juzgar por lo alterado que estaba claro que no venía por mi regreso a casa. Y en efecto, después de comprobar las prendas de Megan, me señaló a la cara y reclamó. ¿Estás rara? Le dije que no. Megan se puso a llorar a su lado. Brad, ¿qué hago? De verdad no le agrado nada a Pearl. Solo le pregunté por su vida pasada y empezó a retarme. Tal vez debería mudarme. Sus lágrimas le rompieron el corazón a Brad. Me agarró de la muñeca con semblante frío. Discúlpate. Yo estaba confundida. ¿Por qué? Porque la asustaste. Brad estaba furioso. Ella no te hizo nada y tú la asustaste sin motivo. No deberías... No terminó la frase. Saqué una grabadora de voz del bolsillo. Reproduje todo, desde que Megan me pidió la naranja hasta que la zarandeé. La habitación quedó en silencio al instante. La cara de Megan pasó de blanca a roja. La de Brad pasó de roja a blanca. Miró a Megan con el ceño fruncido. ¿Cómo pudiste decirle esas cosas? Megan puso cara de haber sido totalmente agraviada. No lo decía en serio. Solo estaba bromeando con Pearl. Pensé que cualquier persona normal no se lo creería. Pero Brad sí se lo creyó. Se volvió hacia mí. Ya la escuchaste. Solo estaba bromeando. Megan sigue siendo tu hermana. Como la mayor, ¿no puedes ser más tolerante en lugar de hacer un escándalo por todo? Lo pensé, y dije que de acuerdo. Al ver que mi actitud se suavizaba, la de Brad también lo hizo. Se acercó y me dio un abrazo, dándome la bienvenida a casa. Luego me obligó a borrar la grabación, advirtiéndome de que no se la pusiera a nuestros padres. Mamá y papá se han estado culpando por haberte perdido. No saquemos a relucir el pasado delante de ellos. Sigamos adelante. Yo sabía que no le preocupaba que nuestros padres salieran heridos. Le preocupaba que culparan a Megan si se enteraban. Pero lo borré de todas formas. Después de asustarla, ya no estaba enojada por esas palabras. Justo después de que lo borré, mamá volvió. Al ver la cara hinchada de susto de Megan, se sorprendió. Pero, engatusada por la labia de Brad, se creyó que Megan se había tropezado con algo por accidente. Mamá le dijo a Brad que el médico había dicho que Megan podía recibir el alta, pero que había un asunto en la empresa del que debía encargarse. Brad tendría que hacer los trámites del alta y llevarnos a las 2 a casa. Él estaba más que encantado de hacer cosas por Megan. 1 hora más tarde, Brad terminó con el papeleo. Cuando estaba a punto de meternos en el coche, Megan dio un grito. Brad preguntó inmediatamente, ¿qué pasa? Megan me señaló y luego señaló el asiento trasero. Brad, aún tengo marcas en la cara. El médico dijo que no me puede dar el viento. Pearl tiene un olor que me da asco. Quiero vomitar. De hecho, tuvo arcadas secas 2 veces. Sus ojos enrojecieron al instante. Probablemente sea de donde vivía antes. No me da asco, Pearl. Solo que ahora mismo me siento muy mal. ¿Puede Pearl tomar un taxi a casa? ¿O caminar? De todos modos son solo 5 millas. Me quedé allí en silencio, viendo a Brad fruncir el ceño. De hecho, lo pensó durante unos segundos. Y luego me miró. Pearl, ¿por qué no? Claro.
acepté antes de que pudiera terminar. Puedo volver andando, pero quiero dejar algo en tu coche. Brad pareció aliviado y abrió la puerta. ¿Qué quieres dejar? Sonreí, saqué un gran spray del bolsillo, lo destapé y lo tiré dentro. Solo un pequeño susto. El coche de Brad debía de haber sido decorado por Megan. Estaba lleno de animales de peluche. En el momento en que entró el gran spray, esos juguetes se estropearon al instante. Las manchas se elevaron a gran altura. Para cuando mamá y papá recibieron la noticia y llegaron corriendo, el coche no era más que un esqueleto destrozado. Miraron a Brad y a Megan acurrucados, pálidos de miedo. Luego, al ver mi rostro inexpresivo, finalmente recordaron lo que les había dicho mi madre adoptiva. Los cuatro se pusieron de acuerdo. Olvídate del coche. Primero examinarme la cabeza. Mamá y papá me llevaron al mejor hospital psiquiátrico de la ciudad. Tras una serie de pruebas y evaluaciones, el especialista les dijo que yo padecía un trastorno de impulsividad caprichosa clásico. Mamá rompió a llorar allí mismo. Papá se llevó la mano a la frente, suspirando repetidamente. Brad se quedó a un lado, con el rostro oscuro como el hierro. En ese momento, Megan habló débilmente. Mamá, papá, Brad, no se preocupen todavía. Resulta que conozco a un psiquiatra muy bueno, un experto extranjero que acaba de abrir una consulta aquí. Se especializa en tratar este tipo de casos especiales. Ante esas palabras, todos se aferraron a la esperanza como a un salvavidas. Mamá y papá le dijeron que lo contactara de inmediato. Brad incluso le palmeó el hombro en señal de agradecimiento. Mi Megan siempre nos saca de apuros. Solo yo la miraba en silencio, sabiendo que no era tan bondadosa. Unos días después, Megan dijo a nuestros padres que se había puesto en contacto con el médico. Pero el médico tenía una personalidad peculiar. Solo un miembro de la familia podía observar cada sesión. Como Megan había hecho el contacto, naturalmente solo ella me acompañaría. Megan no me llevó a ninguna clínica de psicología. Me llevó a un remoto centro de adiestramiento canino a las afueras de la ciudad. En cuanto bajamos del coche, mostró sus verdaderos colores. La debilidad había desaparecido, reemplazada por un triunfo perverso. ¿Es aquí? Miré a mi alrededor con calma. Llamar a ese lugar un centro de adiestramiento de perros era un insulto para los centros. Era solo una casucha. Detrás de nosotras había hileras de jaulas de hierro, y los feroces bichos de su interior gritaban salvajemente. ¿Qué esperabas? ¿Que realmente te buscara un médico? Megan se burló. Mira lo que eres. ¿Te crees que mereces ver a un especialista? Le pregunté. ¿No tienes miedo de que mamá y papá se enteren? Ella se mofó. Ahora eres una chica muy rara. ¿Quién va a creer a una rara? Pregunté con calma. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué va a ser? Simplemente te odio. Su rostro rezumaba amargura. Deberías haberte quedado en ese pueblo, quedado con la familia Johnson. En el momento en que volviste, toda la atención de mamá y papá fue para ti. No deberías haber regresado. Al verla tan engreída, solté una carcajada de incredulidad. ¿Por qué no iba a volver? Esta es mi casa. Megan, si yo no hubiera desaparecido, ¿crees que mamá y papá te habrían mirado 2 veces? Megan se enfureció. ¿Tu casa? Sigue soñando. Yo soy la que ha estado con mamá, papá y Brad durante 5 años. Ya me ven como su verdadera hija. ¿Y qué si has vuelto? Piensan que eres sucia, que eres rara. Déjame decirte una cosa, Pearl. Si sabes lo que te conviene, arrástrate tú misma de vuelta a ese reducto de paletos. ¿O si no qué? Pregunté. Sonrió de forma espeluznante. Te haré desfallecer. Al ver aquella cara tan familiar, el corazón me dio un vuelco. Instintivamente levanté la mano para asustarla. Pero a mitad de camino, una mano enorme me agarró la muñeca con fuerza. Al mismo tiempo, salieron corriendo de dentro 2 hombres más. Me tiraron al suelo. Me apretaron la cabeza contra la tierra. Al ver esto, Megan rió triunfante. «Pearl, ¿te crees que iba a dejar que me asustaras aquí sin más?» Se acercó, metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sacó la grabadora de voz. «Sabía que volverías a intentar esta broma». Sus ojos eran despiadados. «Intentabas que confesara, ¿verdad?» «Lástima». Destruyó la grabadora contra el suelo y la arruinó por completo con el tacón. Se acuclilló. Me levantó la barbilla con el dedo y me dio una fuerte sacudida. «Pearl, ¿no eres caprichosa? ¿No te gusta la insolencia? Hoy te daré una bienvenida muy ruda como es debido». Tras varias sacudidas, sentí el sabor a tierra en la boca. Mi respiración se agitó. Todo mi cuerpo se excitó. «Megan, más vale que me asustes hoy, o no vivirás para ver el mañana».
Hizo una pausa y luego se echó a reír. Los inmaduros de verdad son raros. Ya que tienes tantas ganas de que te den un buen regaño, te daré el gusto. Megan dio un paso atrás. Este es un bicho rebelde. Asegúrense de adiestrarlo bien. Pero después de que solo me hubieran asustado unas cuantas veces, levanté la cabeza de repente y le dediqué a Megan una sonrisa extremadamente inquietante. Esa sonrisa le provocó un escalofrío por la espalda. Megan. Mi voz no era alta, pero le llegó con claridad. ¿Qué crees que pensarían mamá, papá y Brad si te vieran ahora y oyeran lo que acabas de decir? Megan se burló. Deja de intentar asustarme. Tu grabadora está destruida. Aunque hoy salgas asustada, pensarán que no eres más que una chica muy rara que se metió en una pelea. Solo eres una inmadura insolente. Nadie te creerá. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Ladeé la cabeza y saqué un pequeño aparato con mi mano libre. Era un dispositivo de grabación en miniatura, cuya luz indicadora parpadeaba débilmente en rojo. Las pupilas de Megan se contrajeron. Al mismo tiempo, sonaron sirenas de policía en el exterior. Me reí aún más fuerte. ¡Sorpresa! Hasta las chicas muy raras pueden llamar al 911. Las sirenas se acercaban rápidamente. Los dos hombres que me habían inmovilizado se miraron entre sí con pánico. Megan se había quedado paralizada, su cara trofeo convertida en una máscara de incredulidad. Imposible, susurró. Imposible, imposible, imposible. 3 veces no lo hace más cierto, le dije desde el suelo, escupiéndome la sangre de la boca. Uno de los hombres soltó mi brazo y echó a correr. El otro lo siguió 2 segundos después. Megan los vio irse y su cerebro pareció reiniciarse de golpe. Se abalanzó sobre mí, intentando arrancarme el dispositivo de las manos. ¡Dámelo! ¡Dámelo ahora mismo! La dejé luchar. Incluso con mis manos temblorosas de los golpes, activé el envío automático. Todo lo que había grabado, cada palabra que ella había dicho, ya estaba en camino al correo electrónico de mamá, papá y Brad. Megan se dio cuenta demasiado tarde. Vi el momento exacto en que lo entendió. Sus manos soltaron el dispositivo. Su cara se desmoronó. ¿Desde cuándo tienes eso? Desde el momento en que bajé del coche, dije, incorporándome lentamente. Megan, ¿de verdad pensabas que iba a traer solo una grabadora después de lo que pasó en el hospital? 3 patrullas de policía entraron a la explanada levantando polvo. Detrás de ellas, un coche que reconocí al instante. El de papá. Evidentemente, cuando llamé al 911 también mandé un mensaje a casa. Lo que siguió fue una hora de caos controlado. Los 2 hombres habían intentado huir por el campo trasero, y los agentes los atraparon a mitad de camino. Megan se había transformado en lágrimas el segundo que vio a mamá bajar del coche. Corrió hacia ella con los brazos abiertos, sollozando cosas que no podía terminar. Mamá, no sé qué pasó. Yo solo quería ayudar a Pearl, y esos hombres aparecieron de la nada y... Brad llegó corriendo también, y su primer instinto, predecible como un reloj, fue rodear a Megan con un brazo protector. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Yo estaba de pie junto a una de las patrullas, con una agente revisando las marcas en mi cara. Mamá me miró por encima del hombro de Megan. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Duda. No sobre mí, sobre ella. ¿Qué pasó aquí, Pearl? Me preguntó papá acercándose. Escuchen el audio, dije simplemente. El agente a cargo reprodujo la grabación desde su teléfono. La voz de Megan llenó el aire quieto de la explanada. ¿Por qué va a ser? Simplemente te odio. Deberías haberte podrido en ese pueblo. Este es un perro rabioso. Asegúrense de adiestrarlo bien. El silencio que siguió fue diferente al de siempre. No el silencio incómodo que llena una habitación cuando alguien no sabe qué decir. Era el silencio de cuando una verdad aterriza con todo su peso y no hay manera de empujarla de vuelta. Mamá soltó a Megan despacio, muy despacio. Brad retiró el brazo. Megan los miró a ambos con ojos que empezaban a calcular de nuevo. Eso fue sacado de contexto, dijo, y su voz salió casi convincente. Pearl me provocó. Me dijo cosas horribles antes de que encendiera la grabadora. Yo estaba fuera de mí. No lo decía en serio. ¿Cuáles cosas? Preguntó papá. Megan abrió la boca. La cerró. Su problema era que no podía inventar nada sin arriesgarse a que yo lo refutara con otra grabación que quizás existía. No importa, dijo al final. Lo que importa es que Pearl tiene un problema serio y alguien tiene que encargarse de ella de verdad. Miré a Brad. Lo vi dudar.
Y en ese dudar vi exactamente el verdadero problema. 5 años. 5 años de Megan siendo la hija, la hermana, la presente. 5 años construyendo algo que yo apenas llevaba semanas intentando reclamar. Aunque la grabación era clara, aunque las marcas en mi cara eran reales, Brad necesitaba creerle a ella porque necesitaba que lo que habían construido juntos tuviera sentido. Ese era el verdadero peligro. No Megan, sino cuánto de mi familia ya estaba dentro de ella. Mientras los agentes se llevaban a los 2 hombres detenidos, el investigador a cargo se acercó al grupo. Era un hombre de mediana edad, con cara de haber visto demasiadas cosas para sorprenderse por nada. La menor, me señaló, presenta lesiones físicas consistentes con agresión. La grabación constituye evidencia suficiente para proceder. Miró a Megan. Voy a necesitar que venga con nosotros a declarar. Megan palideció. ¿Yo? Yo soy la víctima aquí. Pearl es la que tiene un historial de violencia. Ella quemó cultivos, envenenó a un hombre, prendió fuego a un coche. Eso no está relacionado con este incidente, dijo el investigador sin inmutarse. Ella es peligrosa. La voz de Megan subió. Debería estar internada, no yo respondiendo preguntas. El investigador la miró un momento largo. Acompáñenos, por favor. Brad se interpuso. Oiga, ella es mi hermana. ¿Puede ir con alguien de la familia? Puede ir su abogado, dijo el investigador. ¿Tiene uno? El silencio de Brad fue su respuesta. Megan me miró. Y por primera vez desde que había vuelto a esta familia, vi en sus ojos algo nuevo. No rabia. No desprecio. Miedo. Ese miedo me hubiera satisfecho en otro momento. Pero mientras la veía subir al coche de la policía, mi cabeza ya estaba calculando otra cosa, porque Megan había dicho algo antes de que llegara la policía, algo que yo había dejado pasar en el calor del momento, pero que ahora resonaba distinto. Yo soy la que ha estado aquí 5 años. Ellos ya me ven como su verdadera hija. No era solo arrogancia, era una afirmación. Y las afirmaciones de Megan, hasta ahora, siempre tenían alguna base que yo desconocía. Lo de la habitación, lo del médico falso, incluso los hombres que contrató. Nada era improvisado. Todo estaba preparado con antelación, lo que significaba que esto aún no había terminado, y que yo necesitaba saber exactamente cuánto había construido en esos 5 años que yo no había estado. Esa noche, mientras mamá me curaba las heridas en silencio y papá hablaba con el abogado familiar en la otra habitación, escuché algo que me heló la sangre. La voz de Brad, grave y baja, llegando por debajo de la puerta cerrada de su cuarto. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. No voy a dejar que esto te afecte. Hizo una pausa. Te lo prometo, Megan. Cerré los ojos, me recosté en la cama y sonreí despacio en la oscuridad. Que siguieran hablando, que siguieran planeando, porque yo también tenía planes, y los míos llevaban más tiempo cocinándose. Al día siguiente, Megan volvió a casa. No sé qué esperaba. Quizás que siguiera detenida más tiempo, o que al menos tuviera la decencia de parecer humillada. Pero Megan entró por esa puerta como quien regresa de un viaje de fin de semana, con el pelo recogido y una expresión de santa sufrida que habría convencido hasta a un juez. Brad estaba en la puerta esperándola. Mamá y papá no dijeron nada. Yo tampoco. Lo que sí hice fue llamar al investigador esa tarde. Se llamaba Ríos. Me atendió con la calma de quien ha visto demasiado para apresurarse. Los 2 detenidos se acogieron a su derecho a no declarar, me dijo. Y tu hermana tiene un abogado que argumenta que ella no tenía conocimiento de las intenciones de esos hombres, que solo contrató seguridad personal porque te tenía miedo. ¿Y la grabación? Es evidencia, pero su abogado ya está cuestionando la cadena de custodia. Hizo una pausa. Pearl, ¿tienes algo más? Cualquier cosa que muestre un patrón de conducta. Pensé en el hospital, en los calefactores, en el coche de Brad. Todo eso lo hice yo, dije con honestidad. El investigador Ríos soltó algo que casi fue una risa. Apreciamos la honestidad. Avísame si aparece algo nuevo. Colgué. Y me quedé mirando el techo. Megan llevaba 5 años en esta casa. 5 años de conversaciones, de confianzas, de secretos compartidos con Brad a las 2 de la mañana. Yo tenía grabaciones. Ella tenía historia. Necesitaba un aliado. Alguien que conociera esa historia desde dentro. La respuesta llegó sola, al tercer día. Fue una empleada doméstica llamada Sonia, que llevaba 4 años trabajando en casa. Nunca la había visto hablar más de lo necesario. Pero esa mañana, mientras mamá estaba en el mercado y Brad fuera,
Sonia entró a mi habitación con una taza de té que nadie le había pedido, y cerró la puerta. No tienes que bebértelo, dijo. Solo necesitaba un pretexto para entrar. La miré. Conozco a Megan, dijo Sonia, con esa voz baja de quien ha guardado algo mucho tiempo. La conozco bien, y sé cosas que ella cree que nadie más sabe. ¿Por qué me lo dices ahora? Sonia dejó la taza sobre el escritorio. Porque la semana pasada la escuché decirle a Brad que había llegado la hora de deshacerse del problema de raíz. Y yo sé lo que Megan quiere decir cuando dice eso. El silencio entre las dos fue suficiente. Cuéntame, le dije. Lo que Sonia me contó esa tarde cambió la forma en que yo veía todo lo que había pasado desde que volví a casa. Megan no era simplemente una chica celosa que quería atención. Había algo anterior, algo que había hecho, o que sabía, y que no podía permitirse que saliera a la luz ahora que yo había regresado. No voy a revelar todavía qué era. No porque no lo sepa, sino porque en ese momento, mientras Sonia hablaba, tomé una decisión. Si Megan jugaba a largo plazo, yo también podía. Pasé los 3 días siguientes preparando algo en silencio. No grabaciones esta vez. No llamadas al 911. Algo más lento. Más permanente. La mañana del 4.º día, recibí un mensaje del investigador Ríos. Los 2 detenidos decidieron hablar. Quieren reducción de cargos. Dicen que quien los contrató no fue Megan. Me detuve. Dicen que fue Brad. Y ahí estaba de nuevo. La misma imagen que mi cerebro seguía volviendo a dibujar desde que era niña. Yo, de pie en un umbral, mirando una habitación que debería ser mía, pero que alguien más había ocupado. La misma sensación. El mismo silencio antes de la tormenta. La primera vez había tomado unas tijeras. Esta vez tenía algo mucho más afilado. Llamé al investigador Ríos esa misma mañana. Los detenidos dicen que fue Brad. Repetí. ¿Eso cambia algo? Cambia bastante, dijo. Si lo que dicen se sostiene, estamos hablando de conspiración para agredir a un menor. Necesito que vengas a la comisaría esta tarde. Y trae a quien más puedas. Colgué. Miré hacia el pasillo. Desde la cocina llegaba el olor del café que Brad preparaba cada mañana para Megan, exactamente como le gustaba. Sin azúcar, con una pizca de canela. 5 años de costumbres. Iban a necesitar más que un café para sobrevivir lo que venía. Esa tarde, Sonia y yo fuimos juntas a la comisaría. Lo que Sonia le contó al investigador Ríos era esto. 3 meses antes de que mis padres me encontraran, Megan le había pedido ayuda a Brad para modificar ciertos documentos legales. Concretamente, los relacionados con la tutela legal y la participación en la empresa familiar que papá había fundado hacía 20 años. Megan no era solo una chica celosa de la atención de mis padres. Era metódica. Mientras yo pudría en el pueblo Johnson, ella se había asegurado de que, en caso de que los padres faltaran, la mayor parte de la empresa quedara bajo el control de Brad, con ella como beneficiaria directa. Todo redactado con suficiente ambigüedad legal para que pareciera voluntario. El problema era que mis padres nunca lo habían firmado conscientemente. Brad les había presentado los papeles mezclados con documentos rutinarios de la empresa, un martes por la noche después de cenar, cuando papá estaba cansado y mamá tenía migraña. ¿Cómo sabes todo esto?, le preguntó Ríos a Sonia. Porque Megan me pidió que saliera de la sala ese día, dijo Sonia. Y yo no salí del todo. Ríos anotó durante 3 minutos seguidos sin levantar la vista. Esa noche, cuando llegamos a casa, mamá y papá ya estaban sentados en la sala. Brad también. No sé si Ríos los había llamado, o si algo en mi cara al entrar por la puerta les había dicho que algo se había roto de manera irreversible. Puse sobre la mesa de centro una copia de los documentos que Sonia había guardado fotografiados en su teléfono durante meses, esperando el momento correcto. Papá los tomó. Los leyó. Los volvió a leer. Mamá no dijo nada. Solo miraba a Brad. Brad mantuvo la compostura durante exactamente 40 segundos. Luego empezó a hablar, y lo que salió no fue una negación limpia, sino algo mucho más revelador. Una explicación. Los que se saben inocentes niegan. Los que se saben culpables explican. Fue para proteger a la familia, dijo. Si algo les pasaba a ustedes, Pearl no estaba. No había nadie que conociera la empresa. Megan llevaba años aprendiendo. Era lo más lógico. ¿Sin decírnoslo?, preguntó papá. Su voz era quieta. Ese tipo de quietud que no es calma sino el momento justo antes de que algo ceda. Pensé que lo entenderían después. ¿Y los hombres de la perrera?, dijo mamá. Brad cerró la boca.
Mamá repitió la pregunta, más despacio esta vez, como si estuviera aprendiendo el idioma de lo que estaba descubriendo. ¿Fuiste tú quien contrató a esos hombres para que le pegaran a tu hermana? El silencio de Brad duró demasiado, y ese silencio fue suficiente. Megan bajó las escaleras en ese momento. Calculado, como siempre. Llevaba el pelo suelto y una expresión de quien acaba de enterarse de que hay un problema y viene a ayudar. Se detuvo al ver los documentos sobre la mesa. Vi cómo leía la situación en menos de 2 segundos. Los papeles, la cara de papá, el silencio de Brad, mis ojos mirándola desde el sillón del fondo. Megan, dijo papá, siéntate. Papá, déjame explicar. Siéntate. Fue la primera vez que le hablaba así, sin el tono suave de quien no quiere herir a la hija adoptiva, sin la delicadeza de quien carga con culpa ajena, solo una instrucción directa. Megan se sentó. Lo que siguió fueron 40 minutos de conversación que no voy a reproducir completos, porque hay cosas que pertenecen a una familia y no a una audiencia. Pero sí diré lo que importa. Por primera vez desde que volví a casa, Brad y Megan no hablaron al mismo tiempo. No se miraron buscando coordinarse. No completaron las frases del otro. Cada uno habló solo. Y cuando uno habla solo, sin red, las versiones nunca coinciden del todo. Papá lo notó. Mamá también. A las 10 de la noche, papá llamó a su abogado. A las 10:15, Megan subió a su habitación. La de ella. La que yo le había cedido. A las 10:20, escuché desde el pasillo cómo intentaba llamar a Brad en voz baja. Y escuché la respuesta de Brad desde el otro lado del pasillo, con la misma voz baja. Ahora no puedo, Megan. 3 palabras. El principio del fin de 5 años. Me fui a dormir pensando en Sonia. En que había tardado 4 años en hablar, no por cobardía, sino porque necesitaba estar segura de que la persona que recibiera esa información supiera qué hacer con ella. Me eligió a mí, a la chica del diagnóstico, la del historial, la que el pueblo entero había celebrado librarse. Antes de cerrar los ojos, le mandé un mensaje al investigador Ríos. Mañana habrá más. No era una amenaza, era una agenda. Porque Megan todavía no sabía lo que Sonia me había contado al final, cuando ya estábamos saliendo de la comisaría. Lo último. Lo que cambiaba no solo la historia de los últimos 5 años, sino la historia de los últimos 16. Lo que explicaba, con una precisión brutal, por qué yo había desaparecido en primer lugar. A la mañana siguiente bajé a desayunar a las 7 en punto. Megan ya estaba en la cocina. Se había levantado temprano, algo inusual. Tenía los ojos limpios, la postura recta, y una taza de café entre las manos que no había tocado. Estaba esperando. Pearl, dijo en cuanto me vio. Necesito hablar contigo antes de que llegue alguien más. La miré. Ya sé lo que Sonia te contó, continuó. Y quiero que sepas que yo no tuve nada que ver. Yo era una niña. No tomé ninguna decisión. Me senté despacio frente a ella. Cuéntame tú, dije. Desde el principio. Lo que Megan me contó, con la voz de quien lleva años cargando algo demasiado pesado, era esto. Su madre biológica y la madre adoptiva de Pearl, la señora Johnson, eran primas. Primas que se odiaban con esa ferocidad específica de quienes crecieron demasiado cerca. Cuando mis padres comenzaron a buscarme con desesperación, la señora Johnson vio una oportunidad. Le propuso a la madre biológica de Megan un trato. Ella se quedaba conmigo y criaba a Megan a cambio de dinero. Suficiente para que la madre de Megan se fuera a otra ciudad y empezara de cero. Megan tenía 4 años cuando todo eso ocurrió. No recordaba los detalles. Pero a los 12, encontró unas cartas en una caja de su madre. Las leyó. Las entendió. Y decidió no decírselo a nadie. ¿Por qué?, le pregunté. Sus manos apretaron la taza. Porque para ese momento ya quería a mamá y papá. Y tenía miedo de que si salía la verdad, me devolvieran también a mí. El silencio entre las dos duró 1 minuto entero. Entonces todo lo que hiciste, dije despacio, fue para proteger algo que nunca fue tuyo. Megan no respondió, pero sus ojos respondieron por ella. Papá entró a la cocina a las 7:30. Mamá detrás. Brad lo siguió sin decir nada, con la cara de quien no ha dormido. Puse las cartas sobre la mesa. Sonia me las había entregado la noche anterior. Los originales, que había recuperado de la caja hace 2 años cuando la madre de Megan murió y nadie reclamó sus pertenencias. Papá leyó la primera carta. Se detuvo a mitad de página. Mamá leyó por encima de su hombro y se llevó la mano a la boca. Brad no leyó nada. Solo miró a Megan. Y Megan,
Por primera vez desde que yo había vuelto, no tenía ningún argumento preparado. Solo estaba sentada, con las manos alrededor de una taza fría, siendo exactamente lo que siempre había sido debajo de todo. Una niña que tuvo miedo y tomó las decisiones equivocadas para proteger ese miedo. Papá dejó las cartas sobre la mesa. Se frotó los ojos. Cuando levantó la vista, no la dirigió hacia Megan ni hacia mí. Miró un punto fijo en la pared, como quien hace cálculos que no tienen solución limpia. 16 años, dijo en voz baja. No era una pregunta, era un peso. El investigador Ríos llegó a las 9 con una orden relacionada con los documentos falsificados. Brad firmó una declaración completa. Megan entregó las cartas como evidencia adicional en el caso contra la familia Johnson, que ya tenía otros expedientes abiertos por denuncias similares en el pueblo. Nadie fue a la cárcel ese día. Esas cosas tardan. Pero algo se cerró de una manera que no necesita rejas para ser definitivo. Esa tarde, mamá llamó a un notario. Los documentos que Brad había hecho firmar a mis padres fueron anulados. Brad se fue de casa 2 semanas después. No de forma dramática, solo recogió sus cosas un domingo por la mañana y dijo que necesitaba tiempo. Papá le dijo que la puerta seguía abierta. Los dos sabían que eso era verdad y que también era complicado. Megan se quedó. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Mamá me preguntó si me parecía bien. Le dije que sí, y lo decía en serio. Megan no era inocente, pero tampoco era el origen de todo. Era otra consecuencia de decisiones que adultos tomaron cuando nosotras dos éramos demasiado pequeñas para elegir. Vivimos en la misma casa sin fingir que éramos hermanas, pero sin hacernos la guerra tampoco. A veces eso es lo más honesto que dos personas pueden ofrecerse. Hay algo que aprendí en todo esto, y no es lo que la gente esperaría de alguien con mi historial. No aprendí a controlarme, no aprendí que la violencia no resuelve nada. Aprendí algo más específico y más útil, que las personas que te subestiman siempre te dejan el mismo regalo. Te dicen exactamente lo que tienen miedo de perder. Solo hay que saber escuchar. Megan me dijo que yo no pertenecía aquí. Y eso me indicó que aquí era exactamente donde debía quedarme. Brad me dijo que fuera más tolerante. Y eso me indicó que la grabadora que tenía en el bolsillo era el mejor seguro que podía llevar. El pueblo Johnson celebró con tambores y petardos cuando me fui. Y eso me indicó que había dejado una marca que no iban a olvidar fácilmente. Nací con una naturaleza rebelde. Siempre lo supe. Pero lo que tardé en entender es que rebelarse no significa destruir todo lo que te rodea. Significa negarte, con una calma absoluta, a ocupar el espacio que otros te asignaron. Mi habitación ahora recibe mucha luz por las mañanas. Me la quedé.